Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Era el 5 de septiembre de 1988 y el pequeño Isidro, de tan solo 5 años, estaba ingresado en el hospital de San Juan de Dios, vigilado por su hermana Dolores, de 17 años. La noche estaba tranquila, tanto que nadie se dio cuenta de que en algún punto de esta, los dos hermanos desaparecieron por completo. A la mañana siguiente, los médicos encontraron nada más que una habitación vacía, a excepción de la ropa de Isidro, que seguía en el armario, y las gafas de Dolores, que reposaban sobre la mesilla. No había rastro de los niños, y ninguna pista o indicio de violencia señalaba qué podía haber pasado. Casi parecía que los hermanos se habían ido por su propio pie, o peor aún, que simplemente se habían evaporado. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Desaparecidos, un podcast de crímenes ibéricos donde analizamos las desapariciones más misteriosas y oscuras de la historia. Un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Alba Sosa. Empezamos. Los Orrit eran una familia humilde de Manresa, en la provincia de Barcelona, formada por María Orrit, Alfredo Pírez y sus 15 hijos. Meses antes del día de la desaparición, Alfredo falleció a causa de un cáncer de laringe, dejando a una gran familia sin su figura paterna y sin sustento económico para mantenerse en pie. María tuvo que convertirse en la nueva proveedora de la familia, trabajando como limpiadora, y serían los hermanos mayores los que asumirían el rol de cuidar de los más pequeños, a pesar de no llegar siquiera a la mayoría de edad. La familia estaba pasando por un duelo y también por las grandes complicaciones que derivaron de la pérdida cuando un nuevo contratiempo apareció. Isidro, el hermano menor de 5 años, sufrió una reacción alérgica que le provocó llagas en la boca y la garganta, cosa que llevó a su ingreso hospitalario el día 2 de septiembre. La familia se organizó para turnarse en el cuidado de Isidro. Por las mañanas, Yolanda, la hermana mayor, se hacía cargo, mientras que por las noches, Dolores, de 17 años, asumía la responsabilidad. Dolores estaba muy unida a su hermano pequeño y estaba dispuesta a cuidarle en cualquier circunstancia, a pesar de contar con una discapacidad mental por la que no estaba en sus totales facultades. La mañana del 5 de septiembre, mientras la familia desayunaba y se preparaba para ir al trabajo y a la escuela, alguien picó a la puerta. Al abrir, María se encontró con 2 policías que buscaban a sus hijos, Isidro y Dolores. María estaba confundida, ya que creía que sus hijos estaban en el hospital. Sin embargo, la policía, al ver que los pequeños tampoco se encontraban en su casa, le explicaron que ambos habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Los agentes llevaron a María al hospital. Ella, furiosa e indignada, era incapaz de comprender cómo se había permitido tal descuido y deseaba entablar una conversación cara a cara con el gerente del hospital. Sin embargo, este hombre no se dignó a cumplir con esta sencilla petición y optó por transmitir un mensaje a través de las enfermeras. El hospital no asumía responsabilidad alguna por la desaparición de los niños, ya que las puertas de este estaban siempre abiertas y cualquiera podía entrar o salir. La policía aconsejó a María que esperara en la habitación 229, la habitación, ahora vacía, donde su hijo había estado ingresado. Al entrar en la habitación, María se percató de un par de detalles que no encajaban con que los niños se hubiesen ido por su propio pie. La ropa de Isidro aún estaba en el armario y sobre la mesita se encontraban las gafas de Dolores. Con los fuertes problemas de visión que tenía, la hermana mayor jamás habría abandonado el hospital sin sus gafas. En ese momento comenzaron a surgir sospechas de que sus hijos podrían haber sido secuestrados. A pesar de su urgencia por denunciar la desaparición, María se vio impedida de hacerlo, legalmente, hasta que transcurrieran 48 horas. Consciente de que la policía no actuaría con la rapidez que deseaba, María decidió avanzar la investigación por su cuenta,
de modo que imprimió fotografías de los niños y las pegó por Manresa y sus alrededores, recorriendo incansablemente toda la zona entre su hogar y el hospital. Estos carteles provocaron la llegada de muchas pistas falsas, de las cuales María siempre informaba en comisaría, pese a sentir que sus advertencias no eran tomadas en serio. Tras el transcurso de las 48 horas, finalmente la policía comenzó a investigar, pero habían pocas pistas o hilos de los que tirar para saber en qué dirección debían empezar a buscar a Isidro y Dolores. María visitaba constantemente la comisaría por si tenían nuevos descubrimientos, pero lo único que encontraba eran largas horas muertas en la sala de espera. La incertidumbre se prolongaba y María no sabía qué más hacer para llegar a la verdad del caso. La familia se encontraba sumida en la tristeza y la desesperación, pero, por encima de todo, estaban agotados por la falta de atención de la policía. La familia sentía que el hospital era sospechoso por diversas razones. Por ejemplo, les pareció extraño que hubieran ingresado a su hijo debido a unas llagas en la boca y la garganta, ya que, aparte de esto, el pequeño se encontraba en buen estado de salud. Inicialmente lo ubicaron en la habitación 125, compartiendo espacio con otro niño que había sufrido una fractura de brazo. Pasó 2 noches allí, pero de manera inexplicada lo trasladaron a la habitación 229, que era una habitación individual. María, con todas sus dificultades económicas, logró contratar a un abogado y éste le reveló algo sorprendente acerca del hospital. El gerente, la misma persona que se había negado a hablar con la familia en persona, había sido condenado a 6 años de prisión años atrás por abusar sexualmente de una enfermera en prácticas de 17 años, quien quedó embarazada y fue forzada a someterse a un aborto. A pesar de esta condena, el gerente regresó a su puesto de trabajo como si nada hubiera ocurrido. El abogado aconsejó contratar a un investigador privado para seguir recopilando pruebas y la familia hizo nuevamente un esfuerzo descomunal para reunir el dinero para este servicio. Lamentablemente, María contrató a un individuo que resultó ser un estafador que, sin ningún tipo de sensibilidad hacia el duro caso, desapareció con el dinero. Transcurrió un año y en julio de 1989 el caso fue sobreseído debido a la falta de pistas adicionales. La situación se mantuvo así durante 5 eternos años, pero María conservaba una pequeña esperanza de que aquello todavía no había acabado. Sus instintos, en cierto modo, no le fallaron, ya que en este punto un detective privado llamado Josep Maria Oliver se puso en contacto con ella y se ofreció voluntariamente y de forma gratuita para seguir investigando el paradero de sus hijos. A medida que avanzaban las investigaciones de Oliver, comenzaron a emerger aspectos intrigantes. Para empezar, tomó contacto con todos los miembros de la familia paterna de los niños y, según sus indagaciones, tanto la abuela como el tío y su esposa eran potenciales sospechosos. Oliver realizó varias visitas a la casa de la abuela y, entre otras cosas, descubrió que esta parte de la familia no solo no tenía mucha consideración por María Orrit, sino que además sostenían que, debido a su situación de vida y su falta de recursos, debería considerar dar en adopción al menos a uno de los niños. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Tus superhéroes favoritos, sus historias más oscuras, superpoderes y asesinatos. Apcas presenta Marvel Crime, el podcast de ficción narrada con los héroes y villanos de tus cómics preferidos. Marvel Crime, ya en tu plataforma de podcast preferida. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y, en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas, ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas,
Que no te lo cuenten. Escúchalo. Ulibe parecía haber encontrado una posible solución al misterio de los Orrit, de modo que elaboró un informe detallado para el juzgado narrando estos eventos que resultó en la reapertura del caso. Además, un nuevo testimonio inesperado reforzaba esta nueva línea de investigación. Una camarera que había trabajado en el hospital de San Juan de Dios el día de la desaparición quería declarar. Ella recuerda cómo, anterior al suceso, cuando el padre de la familia estaba enfermo, la visita de los 15 hijos llamaba la atención en todo el hospital y afirmaba haber escuchado al hermano del padre conversando con María Orrit sobre la posibilidad de dar en adopción a uno de los niños para poder seguir adelante. Este testimonio llevó a contactar a la Interpol para extender la búsqueda de los niños a Francia y Portugal, donde tal vez la familia los había llevado. El investigador Ulibe estaba totalmente seguro de que el tío paterno de los niños se había tomado la justicia por su propia mano, llevándose a los niños con la intención de darles en adopción. Durante su investigación, Ulibe también descubrió que la abuela de los niños había realizado numerosas llamadas telefónicas tanto a María como al hospital, mostrando un interés obsesivo por conocer el número de la habitación en la que los niños pasaban la noche. Todas las piezas del puzzle parecían ir encajando. Sin embargo, al presentar un nuevo informe al juez y tras su revisión, se reveló que toda la información aportada por el investigador Ulibe estaba completamente sesgada y que la mayoría de los datos presentados eran incluso completamente inventados. Cada vez que se vislumbraba una posible solución, se encontraban nuevamente en un callejón sin salida, y en este punto, el caso parecía haber llegado a un punto muerto, sin posibilidad de avanzar. Avanzamos en el tiempo hasta el año 2018 y la situación seguía inalterable después de tanto tiempo. Mari Carmen, una de las hermanas mayores de la familia, decidió hablar en un podcast en el que compartió su experiencia personal sobre la desaparición de sus dos hermanos. A raíz de escuchar este podcast, una abogada con formación en criminología contactó con Mari Carmen con la esperanza de poder descubrir algo más sobre el caso. Esta abogada, después de analizar la situación, habló con el juez y planteó una inquietante teoría sobre Josep María Ulibe. ¿Y si Ulibe tenía motivos ocultos para involucrarse en el caso? Sus informes estaban notoriamente sesgados, mal redactados e incluso contenían información inventada sin ninguna base en pruebas fehacientes. La abogada consideraba la posibilidad de que Ulibe estuviera presente para desviar la atención del caso lejos de aspectos cruciales, específicamente de la pista inicial que se había pasado por alto, el Hospital de San Juan de Dios. Mari Carmen comenzó a reflexionar sobre esto y recordó cómo las gafas de su hermana Dolores habían quedado en la habitación del hospital, de modo que llamó para ver si, después de tantos años, aún las conservaban. Un par de días después, llegaron las gafas en una caja precintada. Estas se sometieron a un análisis y los resultados revelaron información inesperada. Las gafas estaban graduadas para hipermetropía, a pesar de que Dolores padecía miopía. Además, se encontraron restos de grasa que sugerían que las gafas habían estado en un entorno de cocina. Finalmente, se concluyó que esas gafas no pertenecían a Dolores. El hospital había proporcionado deliberadamente una pista falsa a Mari Carmen, entregándole unas gafas incorrectas en una caja precintada. ¿Qué ocultaban desde San Juan de Dios? En el año 2021 se emitió un programa especial de televisión dedicado a discutir esta desaparición. En este programa, un hombre desconocido salió de su silencio de años en la sombra y decidió dar una fuerte declaración. Afirmaba haber estado presente cuando los hermanos desaparecieron. Según su testimonio, aquella noche él tenía 13 años y, al igual que Dolores, estaba cuidando de su hermano pequeño, quien también estaba ingresado en el hospital. En ese momento, empezó a escuchar unos llantos por el pasillo y, al asomarse, presenció como unos médicos se llevaban a los hermanos Orrit de la mano. Dolores
estaba angustiada, llorando y llamando a su madre. El testigo los siguió en silencio, intrigado por ver qué estaba pasando, y descendió tras ellos hasta una planta más oscura, donde aseguraba haber visto a individuos cubiertos con mantas verdes que parecían sin vida. Los niños seguían llorando y Dolores no llevaba sus gafas. Ante su escandaloso lamento, un enfermero ordenó a Dolores que se callara y como ésta no iba a hacerlo de forma voluntaria, él le administró un pinchazo de algo que la dejó aparentemente dormida, aunque jamás sabremos si aquella dosis misteriosa llevó a Dolores a un estado más fuerte de inconsciencia o incluso hasta su muerte. Fue en este punto cuando surgió una teoría que hasta ese momento no se había explorado: la posibilidad de que se tratase de un caso de tráfico de órganos. Visto desde esta perspectiva, los hermanos Orrit eran una presa fácil: 2 niños en una familia de 15 hermanos, sin un padre presente y viviendo en una situación precaria. Puede que los traficantes pensaran que, viviendo en esta situación, tal vez ni siquiera se preocuparían de buscarles. Mari Carmen contactó con este testigo y, al evaluar los detalles que proporcionó, se sintió completamente convencida de la verdad de su testimonio. Hoy en día, el misterio que rodea la desaparición de Isidro y Dolores sigue sin resolverse. A lo largo de los años, solo la incertidumbre persiste y con cada año que pasa, la esperanza de encontrar a los niños se desvanece un poco más. Y es que los niños de los que hablamos, Isidro y Dolores, tendrían ahora mismo 40 y 52 años respectivamente. Hace ya 35 años sucedió algo de lo que probablemente jamás sepamos la verdad al completo, ya fuera un secuestro por parte de la familia, una huida de los hermanos o una trama de tráfico de órganos. A medida que el tiempo avanza, la niebla de la incertidumbre solamente se hace más densa y la ausencia de respuestas es el único eco que perdura. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.